Hola, buenos días. Mi nombre es Karen Daniela Pérez Vargas y hoy quisiera hablarles algo respecto al Frente Nacional que ocurrió en Colombia. Antes de ello, quisiera ponerles en contexto de que esto inició cuando en 1948 mataron a Jorge Eliezer Gaitán, quien era un candidato a la presidencia del Partido Liberal. Este acto generó muchísima violencia y algo llamado el Bogotazo. A raíz de ello, el país entró en una época de crisis donde todos se peleaban contra todos y la muerte no tenía valor alguno, o sea, cualquiera podía matar, era algo muy normal. Pero entonces esto descontroló muchísimo el país y no solamente a las personas del común, sino también a los altos cargos, incluso al gobierno, llegando al punto en el que un coronel llamado Gustavo Rojas Pinilla tomó este cargo de presidente con la intención de poder neutralizar de cierto modo a las personas y a los cargos que tenía. Esto ocurrió en el año 1953 y él lo que buscaba era mitigar el enfrentamiento entre conservadores y liberales, al considerarse una tercera vía política que, entre comillas, podría ser neutral, ya que él no estaba perteneciendo ni a un partido conservador ni a un partido liberal, sino que se posicionó como una dictadura con la ayuda de las Fuerzas Armadas. Después de esto, el gobierno de este presidente, entre comillas, terminó en el año 1957 debido a que tres fuertes ramas, por decirlo de una forma, que fue la iglesia, las élites y los sindicatos empresariales de las empresas grandes, hicieron un paro en contra de este candidato, en contra de este presidente, para que renunciara. A lo que él renuncia, él deja a cargo a una junta militar que en el año 1958 posiciona como presidente al candidato Alberto Lleras. En este año, en 1957, los líderes del Partido Conservador y Liberal se encuentran en Sitges, España, para firmar la alternancia o este acuerdo del Frente Nacional eh, para lograr un poder bipartidista. Es decir, que un presidente del Partido Conservador tuviera el mandato por los 4 años y otro presidente del Partido Liberal tuviera el mandato al siguiente cargo. Entonces, esto se firmó en un inicio para que funcionara por 12 años, pero terminó funcionando durante 16 años acá en Colombia. Además de esto, en el año 1958, cuando se posiciona Alberto Lleras Camargo como un presidente liberal, luego de ello llega Guillermo León Valencia, que dura de 1962 a 1966. Cabe aclarar que desde 1958, cuando se cumple este acuerdo, siempre existían, digámoslo así, disidentes de este tipo de acuerdo. Entre ellos se destaca el general Rojas Pinilla, el político liberal Alfonso López Michelsen y el cura Camilo Torres, quienes fundaron la Alianza Nacional Popular, ANAPO, el Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, y el Frente Unido del Pueblo. Estas fueron algunas ideologías o fueron algunas ideologías que salieron a raíz de en disidencias, como quien dice, o en contra de este tipo de acuerdo como fue el Frente Nacional. Después, al finalizar el año 1960, con el presidente León Valencia, sigue el Carlos Lleras Restrepo, quien era del Partido Liberador de 1966 a 1970. Y este acuerdo termina con el presidente Misael Pastrana Borrero, que era del Partido Conservador, de 1970 a 1974. ¿Por qué termina este acuerdo? Bueno, resulta que la minoría o alguna mayoría dirigida por este tipo de disidencias que mencioné antes se sentían excluidas o apartadas de cualquier tipo de poder gubernamental. Así que estas personas decidieron marchar en contra de este tipo de cosas, rebelarse en frente a esto del Frente Nacional, porque no tenían ninguna otra opción además de liberal y conservador. Así que ellos querían poder elegir a otras personas como a Camilo Torres,
Pinilla o a Alfonso López, quienes eran otras personas, con unas ideas muy diferentes a estos dos partidos. Una de las consecuencias es que Misael Pastrana Borrero, logró un porcentaje de votos del 41,2%, pero en un margen estrecho, o sea, muy pequeño, Rojas Pinilla obtuvo un 39,6% y los conservadores disidentes, Belisario Betancur y Evaristo Sordis, tuvieron un 10,6% y 8,6% de los votos para la presidencia. Los resultados fueron pero tan pequeñamente cercanos que se habló de un fraude electoral, y este fraude electoral derivó en la fundación del movimiento 19 de abril, más conocido como el M-19, la primera guerrilla urbana que se formó acá en Colombia. Durante la vigencia de este acuerdo se fundaron guerrillas como las Fuerzas Revolucionarias de Colombia o las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y el Ejército Popular de Liberación, que es el EPL, las cuales a grosso modo surgieron ante un descontento generalizado que provenía de tiempo atrás, vinculado no solo a la falta de participación política, sino a la represión militar y a la concentración de la tierra en el campo.